una serie de frases que él dijo con mis anotaciones debajo, ¿vale? Son 12, ya os anticipo para que no, si os cansáis, vais... 6, no, 6 y 6, luego tú vas a matizar, a desmentir lo que yo voy a decir, ¿vale? Primera frase del presidente del gobierno en la entrevista de la cadena COPE. No aplicamos antes el 155 porque era fundamental ir cargado de razones. El PSOE y Ciudadanos no nos apoyaban antes, era importante no ir solos. Bien, esto de cargarse de razones es básicamente el fundamento de lo que ha sido la política de miedo y apaciguamiento que han tenido las fuerzas políticas nacionales y el Estado español ante el separatismo a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Yo siempre defiendo, y las personas de esta mesa mucho más que yo y desde hace mucho más tiempo, que la democracia española está en sí misma cargada de razones y que no tiene que ir cargándose de más razones frente a un movimiento reaccionario, tribalista, antilibertario, un movimiento como es el nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que es el mismo movimiento que a lo largo del siglo XX, principio del siglo XX, causó, en fin, millones de muertos, que nuestra democracia española es moderna, que es moralmente superior al nacionalismo y por tanto que no necesita ir cargándose de razones, y que la democracia no tiene una deuda con el nacionalismo, sino que es el nacionalismo el que tiene una deuda con la democracia, una deuda profunda por su deslealtad. Sin embargo, insisto, esa idea de ir cargándose de razones de la democracia es lo que ha marcado la política española frente al desafío catalán de los últimos años. Hasta tal punto que hemos vivido 5 años de abusos, provocaciones, desafíos permanentes, ofensas a los ciudadanos, al constitucionalismo, a la propia democracia, por parte de un orden no democrático en Cataluña, de un régimen que no respetaba los principios democráticos fundamentales. Y la mayor ofensa de esas, o la mayor provocación, fue precisamente lo que ocurrió hace ahora, exactamente el día 9 de noviembre pasado, se cumplieron 3 años, que fue el referéndum que convocó Artur Mas, ¿no? Si el 155 se hubiese aplicado antes, yo digo que estas cosas no son fáciles, pero si se hubiera aplicado antes, como ahora dice Felipe González, eso es, antes no lo decía Felipe González, ahora sí lo dice Felipe González, pero si se hubiera aplicado antes, probablemente no hubiéramos llegado, o seguramente no hubiéramos llegado al esperpento, al espectáculo de los últimos tiempos. Por cierto, que la persona que convocó ese referéndum sigue como perfectamente impune, correteando por ahí, que es Artur Mas, que ayer fue recibido en el Club Siglo XXI, por cierto, como, en fin, un demócrata que se permite el lujo de dar lecciones y anunciar que los objetivos siguen en pie, y que la sociedad madrileña, que tiene esa cosa tan generosa, recibe a un golpista, porque Artur Mas es un golpista, en plena, digamos, lo recibe con todo, insisto, con los brazos abiertos y escucha las lecciones que tiene que darnos. Y otra cosa sobre esta primera frase de Rajoy, es cierto que Ciudadanos no apoyaba el 155, ahora sí lo apoya. Hace poco tiempo Rivera decía que no había que aplicarlo porque era un artículo que estaba demonizado, y es cierto, de luego, que el Partido Socialista siempre ha estado en contra, en el fondo, y ha intentado buscar la mínima expresión del 155, pero, y aquí está Jaime Esperanza, que formaron parte de un gobierno que legalizó Batasuna sin esperar a que el Partido Socialista estuviera a favor de la legalización de Batasuna, sino que lo que hizo fue liderar a la sociedad, convocar a la sociedad a un objetivo que era necesario, que era fundamental para la democracia, y conseguir que el Partido Socialista siguiera el camino que marcaba el propio gobierno. Con lo cual, bueno, primera frase sobre el asunto yo creo que queda claro, ¿no? Segunda frase del presidente del gobierno es: timorato, hombre, yo apliqué el 155. Es cierto, le aplicó el 155. Lo que pasa es que ha aplicado, y de eso podemos luego discutir muy a fondo el asunto, la versión más vegetariana, si quieren, o más light, o más ligerita, o más blandita del 155, que es convertir el artículo 155 en un decreto de convocatoria electoral muy limitado, ¿no? Tercera frase del presidente: el gobierno ha hecho su función, ahora le toca a la gente, espera una participación masiva en las elecciones. El gobierno ha hecho su función, bueno, discutible la afirmación, luego podemos entrar en eso. Lo que desde luego no es verdad es que ahora le toca a la gente, porque si hemos conseguido parar lo que se ha parado es gracias al impresionante levantamiento social y moral español que se produjo el día 8,
de octubre, en la primera gran manifestación de Barcelona, y que tuvo una sorprendente réplica a finales de mes, el día 29, absolutamente inesperada. En Libres e Iguales, cuando lo fundamos hace 3 años, pedimos en nuestro primer manifiesto que, aquí está Carmen Iglesias, que también formó parte de eso, pedimos a los españoles que se movilizaran contra el secesionismo, que salieran de todos los pueblos de España, que concibieran el problema catalán como un problema español. Y no lo conseguimos, debo decir. Estuvimos haciendo bolos por España durante 3 años, que la gente estaba harta del tema catalán. Y de pronto sí se produjo ese levantamiento, en la movilización de las banderas. O sea, fue el pueblo español, los ciudadanos españoles, los que realmente cometieron, digamos, han jugado un papel esencial. Y también hay que decirlo el rey, cuando en su famoso discurso, en su importantísimo discurso, se pone al frente de esa manifestación, ¿no? Y es el gobierno el que luego, después de un estado de postración tras lo que pasó el 1 de octubre, sigue a la nación, que es la que se moviliza. Con lo cual, esa, insisto, afirmación de que ahora le toca a la gente, es verdad que hace falta una movilización masiva en estas elecciones, que el constitucionalismo, si gana, que sería un milagro, lo hablábamos ahora con Jaime, si pudiera ganar solamente será a través de una movilización. Ahora esa movilización no se produce de manera permanentemente espontánea, se produjo en estos días por la agresión tan brutal del separatismo y necesita liderazgo, necesita que los partidos políticos y el gobierno se pongan al frente. Cuarta frase, dice: el PSOE de Cataluña ha apoyado el 155 y eso es muy positivo, lo veo en el marco constitucional. Bueno, ayer Miguel Iceta se comprometió, dijo, a no investir un líder separatista en Cataluña. Será porque Arcadi le dijo en una columna que se parecen más a Ciudadanos que a los separatistas y se lo creyeron, pero yo creo que no se lo creen del todo. Yo sigo teniendo gravísimas dudas, creo que el Partido Socialista, como decía ahora Luis, es el gran problema español y siempre tienen una patita de cada lado de la valla, están siempre, todavía no son un partido de fiar en términos constitucionales. Pedro Sánchez ha hablado de la nación de naciones hace 3 meses, ahora teóricamente está dentro del marco constitucional, pero en mi opinión agazapado, y hoy mismo en el Congreso de los Diputados se puso en marcha la Comisión de Reforma de la Constitución, que fue la condición que puso el Partido Socialista al Partido Popular para aceptar el 155, y teóricamente esa comisión es para encajar a Cataluña dentro de la Constitución, pero más bien todo indica, aunque ya veremos qué pasa con ese frente, para encajar a la Constitución dentro de Cataluña, o sea, al revés. Quinta frase. Dijo: el proceso ha sido un proceso de grandes mentiras. Todo era mentira. Dice, todo era una gran ficción. Y en eso tiene toda la razón. Lo que pasa es que hay que preguntarse, en esa ficción, quiénes hemos colaborado en la creación de esa ficción nacionalista. Porque efectivamente se han dado contra la realidad, contra el muro de la realidad, contra el muro del Estado, la revolución ha estallado, digamos. Pero nosotros, cuando digo nosotros, lo digo en términos muy amplios, España, los españoles, las élites españolas, los periodistas, los políticos, los partidos, el gobierno, hemos sido cómplices de la idea, de la fábula, de que existía una independencia sin sacrificios, una independencia, una secesión low cost, ¿no? Y lo hemos hecho una y otra vez, cuando se han permitido a lo largo de los años que se incumplieran las sentencias en Cataluña, empezando por las sentencias lingüísticas, se trasladó la ficción de que esto iba a ser un proceso de impunidad judicial, es decir, que no iban a acabar en la cárcel nadie que atropellara la ley. Si se podía atropellar de manera impune, ¿por qué iban a acabar en la cárcel, ¿no? Cuando decíamos que esto era un asunto interno español que no afectaba a Europa, trasladamos también la ficción de que Cataluña se podía proclamar independiente y ser un nuevo Estado europeo, ¿no? Nunca incidimos la batalla a nivel europeo. Cuando seguimos metiendo dinero en la Generalitat, con el FLA, mientras ellos abrían embajadas en otras partes del mundo, embajadas que se dedicaban a la propaganda antiespañola, también trasladamos la sensación, la ficción, contribuimos a la ficción de que esto no iba a tener coste económico de ningún tipo. Y cuando negamos también, digamos, a los no nacionalistas en Cataluña su voz, cuando no hicimos de los no nacionalistas el interlocutor básico, cuando no dimos al constitucionalismo catalán la fuerza que necesitaba, lo que hicimos básicamente fue trasladar, contribuir a la ficción de que Cataluña era homogéneamente nacionalista, de que no había 2 Cataluñas como en realidad se ha demostrado. Y por cierto, ninguno de esos héroes de la resistencia catalana ha sido todavía premiado, reconocido por el Estado español, por ejemplo, con la medalla al mérito constitucional, medalla que sí tiene Jordi Pujol.
Sexta frase, de verdad voy a intentar ir rápido para no hartaros y sobre todo a nosotros dos. Dijo también Rajoy que la normalidad en Cataluña pasa porque si vuelve la normalidad, perdón, en Cataluña con las elecciones, la economía volverá a crecer, etc. Bueno, el concepto de normalidad en Cataluña, vinculándolo a la presecesión, es más que discutible, y luego hay que ver qué es lo que pasa con el resultado electoral y su efecto sobre la economía en Cataluña. Porque claro, el resultado de unas elecciones ahora y un triunfo de la izquierda radical populista junto con Esquerra, Podemos Esquerra, o Lau Esquerra, tampoco augura nada bueno, como ha dicho el señor Bonet de Freixenet hoy. Séptima, dice, si el Estado hubiera estado más presente en Cataluña en los últimos años, es difícil saber lo que hubiera ocurrido. Esto es maravilloso, ¿no? Porque realmente es muy fácil saber lo que hubiera ocurrido si el Estado hubiera estado más presente, ¿no? Y la prueba es, aquí hay dos personas. Federico escribió un libro sobre este asunto, ya denunciando el acoso nacionalista, la libertad de enseñanza. Lo escribió en el año 79. 79, repito. ¿Vale? Han pasado casi 40 años desde eso. Arcadi escribió un libro que se llama Contra Cataluña en el año 96, hace 21 años. Entre medias, Alberto Adella, en el año 79, 81, perdón, su primer Gugú presidente, denunciando Pujol y el nacionalismo. Félix, o sea, ha habido cantidad, Antonio Robles, o sea, las denuncias han sido permanentes durante años de la abdicación del Estado en Cataluña. Ha habido infinidad de ocasiones a lo largo de estos 40 años y nunca se hubiera llegado hasta aquí. 8. Dice, le preguntan por la frase de Aznar de que si el 21 estamos igual, estamos peor. Eso dijo Aznar en una entrevista en la cadena SER. Y Rajoy dice que opina exactamente lo contrario, porque los españoles ya saben todos que el Estado les va a defender. Digo, bien. Y el que no lo vea no es inteligente, dijo. O al menos la gente inteligente suele tomar nota. Digo, bueno, la inteligencia, digamos, mantengamos un cierto escepticismo sobre las cosas, ¿no? No todos los españoles tienen claro que el Estado les va a defender. Los españoles tenemos claro que el Estado existe, y que no se puede hacer cualquier cosa, no se puede destruir un Estado democrático en el siglo XXI así impunemente, y por eso la gente tiene que ir a la cárcel, por eso es pedagógicamente virtuoso que la gente vaya a la cárcel, pero no todos tenemos claro que les va a defender. Y os voy a poner ya el ejemplo más claro de lo que ocurrió el otro día con la huelga en Cataluña, ¿no? Que una banda, que ni siquiera eran 2 millones, serían 2.000 o 3.000 en total, o 4.000, consiguieron reventar arterias de las ciudades, cortar calles, carreteras, sabotear el AVE. Esa gente no se sintió defendida. Y sobre todo no se sintió defendida porque el ministro del Interior, que tenía fama de hombre razonable y sensato, yo así lo creía, felicitó a los mozos por su labor, mozos que se pusieron del lado de los saboteadores, dijo que no era el día para caer en provocaciones y luego añadió que los independentistas esta vez no podían quejarse porque no había habido un solo lesionado. Bueno, entonces, esto es el clásico apaciguamiento, el pánico a abordar de frente el asunto de los problemas y los saboteadores y los que agreden y no proteger, sobre todo eso es lo tremendo del apaciguamiento, que no protege a las verdaderas víctimas, a los ciudadanos, que son los que sí cumplen la ley. 9, y os prometo que voy rápido, dice, las actuaciones durante el 1 de octubre y la huelga fueron decisión de la policía, no del gobierno. Bueno, esto es el clásico escaqueo político, no merece más comentario, más allá de decir que es fundamental defender lo que hizo la policía el 1 de octubre en Barcelona, porque eso fue, acá he escrito sobre ello mucho, decisivo a la hora de demostrarle por primera vez al separatismo que la secesión tiene un coste y que la violencia es legítima cuando el Estado la ejerce para proteger y defender a la democracia. Y tiene una enorme, como decíamos antes con la cárcel, virtud pedagógica. Defender el 1 de octubre la actuación policial es fundamental y no haber actuado policialmente con la huelga es una catástrofe para la democracia. 10. Le preguntan, ¿por qué no ha intervenido en TV3? Y dice, no hemos querido entrar en todo lo demás, eufemismo, porque no tiene sentido por 3 meses y porque la libertad de expresión es uno de los derechos básicos. Bueno, TV3 es, como ha dicho Alberto Boadella muchas veces, el ejército del separatismo, una máquina corrosiva de propaganda, no es una televisión pública. Las televisiones evidentemente no son titulares de los derechos de libertad de expresión, quienes sí lo son los ciudadanos. Y los ciudadanos en Cataluña no tienen protegida y garantizada su libertad de información con TV3, sino todo lo contrario. Y ahí hay un asunto, bueno, quizás tú puedas comentar, el tema de
algo que ha dicho el presidente Biden sobre esto. 11. Le preguntan sobre las declaraciones del ministro de Exteriores. Tenemos una manía con los ministros de Exteriores y meterse en asuntos interiores, verdaderamente grave, ¿no? Pero bueno, siempre hablan de Cataluña. Los ministros de Exteriores hablan de Cataluña, lo cual es un mal marco, es una cosa que funciona regular. Y dice Dastis que el gobierno de España está preparado a hacer una reforma constitucional para más o menos encajar las aspiraciones de una parte de los catalanes. Se lo dice a la BBC. No solamente se lo dice a la BBC porque yo me fui al vídeo porque dije no puede ser que haya dicho eso, pero sí lo dijo, sino que el ministro además retuitea el tweet de la BBC que dice que él lo dijo, con lo cual queda claro que lo dijo. Y bueno, el presidente del gobierno dice que no las oyó, supongo que alguien se las leyó, pero bueno, en todo caso Rajoy ha dicho, y hoy se ha reunido la comisión, el PP ha dicho que no quiere reformar la Constitución, pero está sentado hoy en una comisión de reforma constitucional. Yo solamente quiero decir sobre el tema de la Constitución, una vez más, y ya es agotador, pero hay que insistir, la Constitución no es la culpable de los problemas españoles, no es la culpable de que exista secesión en Cataluña, ni nacionalistas desleales, la culpa es de los políticos, los que hemos permitido que ese secesionismo, ese nacionalismo crezca, y por supuesto los nacionalistas en sí mismos que son como son, ¿no? Y que si hiciéramos una reforma constitucional, yo lo que propondría es acabar de una vez por todas con los derechos históricos, que son una cosa completamente carpetobetónica, reaccionaria, tribalista y antimoderna, eso sí es lo anterior. Y en respuesta a otro comentario que le hacen a Rajoy sobre la reforma, le dicen sobre la recentralización, ¿usted qué opina? El tema de la enseñanza, y él dice, bueno, soy partidario de dialogar, el consenso, la gente lo que quiere es más la autonomía, la gente quiere la autonomía. Bueno, más que lo que la gente quiere, hay que pensar lo que es bueno para la gente. Y en el tema de la educación, yo creo francamente, llegados hasta donde hemos llegado, lo que estamos viendo, lo que llevamos viendo desde hace 40 años, yo creo que un proceso de recentralización de la educación sería muy útil y pedagógico. Y ya acabó, y finalmente dijo, sobre su reelección, dijo, estoy en forma, creo que estoy en un buen momento. Yo creo que es verdad que está en un buen momento, lo digo en serio, y además creo que nos va a sobrevivir a todos. Pero también es verdad que hay un partido que está subiendo en las encuestas no dicen nada, y además a ese partido siempre le pasa que las encuestas son mejores que la realidad, pero es verdad que Ciudadanos, después de haber desperdiciado dos magníficas oportunidades en el último año y medio, tiene una tercera. Y tiene una tercera, sí, comprende, creo que parece haber comprendido, que tiene que hablar de Cataluña, porque hablar de Cataluña es hablar de España. Y porque hablar de Cataluña y hablar de España es hablar de la democracia, de la libertad, de los derechos de todos nosotros, de lo que ganamos en el año 78 y de lo que no nos podemos permitir perder. Muchas gracias.